Hay conflictos que nacen en campos de batalla. Hay otros que nacen en lugares mucho más pequeños, en una conversación que nadie escuchó, en una decisión tomada de noche, en el silencio de una familia que ya no sabe cómo convivir. El conflicto entre Israel e Irán es uno de los más observados del mundo moderno. Se habla de él en términos de armas, de geopolítica, de fronteras y de poder. Pero hay algo que rara vez aparece en esa conversación. Algo que no cabe fácilmente en un análisis político. Algo que tiene que ver con una historia mucho más antigua. Una historia que no comenzó con naciones ni con ejércitos. Comenzó con una familia, con una promesa que tardaba demasiado en cumplirse, con el dolor de una mujer que sentía que el tiempo se le escapaba, con la desesperación de alguien que decidió no seguir esperando. Para entender por qué esta historia importa hoy, hay que retroceder miles de años. Hay que olvidar por un momento los mapas modernos. Hay que olvidar los nombres de los países, las banderas y los discursos. Y hay que entrar en una tienda del desierto, porque ahí es donde todo comenzó. Abraham era un hombre anciano con una promesa encima. Una promesa que parecía demasiado grande para un cuerpo tan viejo. Dios le había dicho que de él saldría una descendencia incontable. Una línea que no se apagaría con su muerte. Una historia más grande que su tiempo, más grande que su comprensión. Pero cada mañana al despertar, la realidad era la misma. No había heredero. No había hijo. Solo había espera. Y la espera, cuando se prolonga demasiado, no se queda quieta. Se mueve dentro de las personas. Las transforma. Las vuelve más frágiles, más impacientes, más vulnerables al error. Abraham lo sentía. Y Sara, su esposa, lo sentía aún más. Porque para ella la espera no era solo la ausencia de un hijo. Era algo más profundo y más doloroso. Era la sensación de estar quedándose fuera de la historia que el propio Dios había pronunciado. Hay dolores que no gritan, que no se muestran fácilmente, que se instalan en silencio dentro de una persona y van cambiando poco a poco la forma en que esa persona ve el mundo. El dolor de Sara era uno de esos. Silencioso, persistente, imposible de ignorar. Ver pasar los años cuando crees que el cielo te debe una respuesta es una de las experiencias más desgastantes que puede vivir un ser humano. Y Sara lo vivió durante mucho tiempo. En el mundo antiguo, la incapacidad de tener hijos no era solo un asunto personal. Era una cuestión de lugar, de identidad, de pertenencia. Una mujer sin hijos podía sentirse excluida de la continuidad de la historia. Y en el caso de Sara, la situación era todavía más compleja. Porque no se trataba solo de un deseo humano. Se trataba de una promesa divina que parecía pasar por ella. Y sin embargo, no llegaba. El peso de esa contradicción debió de ser insoportable. La promesa estaba viva. Abraham seguía creyendo. Pero los años avanzaban y el cuerpo de Sara envejecía sin cumplir lo que ella sentía que le correspondía. Y entonces llegó el momento en que la espera se volvió demasiado pesada para seguir cargándola sin hacer nada. El ser humano soporta mal la incertidumbre cuando cree que su destino depende de ella. Llega un punto en que la inacción se vuelve imposible, en que la necesidad de hacer algo, de mover la historia, de empujar el cumplimiento, se vuelve más fuerte que la capacidad de seguir esperando. Y fue desde ese lugar desde donde Sara tomó la decisión que cambiaría todo. No desde la maldad, no desde el egoísmo calculado, desde el agotamiento, desde la desesperación de alguien que ya no podía soportar quedarse fuera. Sara tenía una sierva egipcia llamada Agar. Y en aquella época, la práctica de que una esposa ofreciera su sierva a su marido para tener un hijo a través de ella no era algo inusual. Era una solución conocida para situaciones como aquella. Una solución práctica, aceptada culturalmente. Una respuesta humana a un problema que el tiempo no había resuelto por sí solo. Sara miró a Agar y pensó lo que muchas personas piensan cuando la espera los rompe por dentro. Quizá hay que ayudar.
Quizá hay que empujar la historia. Quizá si Dios no actúa de la manera que esperábamos, debemos encontrar nosotros el camino. Y así fue como Agar entró en el centro de aquella historia. No como enemiga, no como intrusa, sino como una respuesta práctica al dolor de Sara. Pero las soluciones que nacen desde la herida rara vez llegan limpias. Rara vez resuelven sin crear nuevos problemas. Porque en el momento en que Agar concibió, el equilibrio de aquella casa cambió para siempre. Agar dejó de ser solo una sierva. Se convirtió en la mujer que había dado lo que Sara no había podido dar. Y eso cambia el aire de una casa. Cambia las miradas. Cambia los silencios. Cambia la forma en que una presencia pesa sobre otra. Cuando nació Ismael, nadie podía ver todavía todo lo que vendría después. Había un niño, un hijo real, un cuerpo pequeño que respiraba bajo el mismo cielo, donde antes solo había promesa y espera. Para Abraham debió de ser una mezcla extraña de sensaciones. Alivio, porque por fin había un heredero. Ternura, porque era su hijo. Y quizá también algo de incertidumbre. Porque la promesa seguía viva, pero había llegado por un camino que no era exactamente el que se había imaginado. Para Agar, el nacimiento de Ismael fue también una transformación profunda. Ya no era solo una sierva, era madre. Era la mujer que había traído vida donde antes había ausencia. Y eso le daba un lugar diferente en aquella casa, un lugar que antes no tenía. Para Sara, en cambio, cada respiración de ese niño debió de resonar de una manera dolorosa. La promesa seguía viva, sí, pero no había pasado por ella. Había tomado otro camino, y Sara lo sabía. Lo sentía cada vez que miraba a Ismael, cada vez que escuchaba su voz, cada vez que veía a Abraham con él. Y así comenzó el verdadero drama de aquella familia. No entre ejércitos, no entre naciones, dentro de una tienda. Entre dos mujeres que compartían el mismo espacio, pero vivían realidades completamente distintas. Entre una herida y un hijo. Entre una promesa divina y una solución humana. El problema no era solo emocional, era existencial. Porque en aquella casa había dos interpretaciones del futuro conviviendo bajo el mismo techo. Agar veía en Ismael el cumplimiento de algo, el fruto de su propio sacrificio, la prueba de que su presencia en aquella historia tenía sentido. Sara veía en Ismael algo completamente diferente. Veía el dolor de su propia espera convertido en carne. Veía la promesa rozándola sin pasar por ella. Veía una historia que avanzaba, pero no de la forma en que había soñado. Y mientras todo esto ocurría, el desierto seguía igual de inmenso, silencioso, indiferente. Como si el paisaje árido y vasto obligara a cada persona a escuchar lo que más le dolía por dentro. Luego ocurrió lo que parecía imposible, cuando el tiempo parecía ya cerrado, cuando la biología se había convertido casi en una sentencia definitiva. Sara también concibió y dio a luz a Isaac. Con ese nacimiento, la casa de Abraham dejó de ser una casa con tensión. Se convirtió en una casa partida, porque ya no había solo un hijo bajo aquella promesa. Había dos. Ismael, el primero. Isaac, el que llegaba envuelto en una fuerza simbólica enorme. No solo era el hijo tardío de una pareja anciana, era, para el relato bíblico, el hijo que confirmaba que Dios no había olvidado lo prometido. El hijo que parecía decir que la espera no había sido inútil, que la promesa sí había pasado por Sara. Y ese significado, aunque aliviaba, también endurecía. Porque cuando alguien siente que por fin ha recuperado su lugar después de mucho dolor, ya no quiere perderlo nunca más. Y ahí fue donde todo se volvió insostenible. Porque Ismael seguía ahí. Seguía siendo el primer hijo. Seguía siendo una presencia imposible de ignorar. Una casa puede soportar muchas cosas: la pobreza, la espera,
el cansancio, la incertidumbre. Lo que difícilmente soporta es la ambigüedad cuando se trata del centro. Y en aquella casa había 2 niños. Pero sobre todo había 2 interpretaciones del futuro respirando al mismo tiempo. Uno había llegado primero, el otro había llegado con la promesa. Y esa diferencia era demasiado grande para convivir sin romperlo todo. Sara empezó a ver en Ismael no solo al hijo de Agar. Empezó a verlo como una amenaza para el lugar de Isaac. Y cuando alguien se convierte en amenaza para la herencia, deja de ser percibido como persona completa. Empieza a ser visto como obstáculo, como sombra, como algo que hay que apartar. La Biblia condensa ese momento en escenas breves. Pero si uno se detiene a imaginar la temperatura humana de aquella casa, entiende enseguida por qué el conflicto estalló. No hacía falta una guerra abierta, bastaba la vida diaria, bastaba una mirada, un gesto, una risa mal interpretada, una madre observando demasiado. Las heridas vivas no necesitan grandes acontecimientos para reabrirse. A veces les basta la presencia del otro. Sara ya no quiso coexistencia, quiso exclusión, quiso una línea clara entre el hijo de la sierva y el hijo de la promesa. Exigió que Agar e Ismael se marcharan. Y Abraham quedó entonces en el centro de una de las escenas más dolorosas de todo el relato. Porque ya no era el hombre que espera, ya no era el hombre que recibe una promesa. Era el padre que tenía delante 2 verdades que no sabía cómo conciliar. Por un lado Isaac, el hijo que encarnaba el pacto. Por otro Ismael, su hijo también, carne de su carne, vida nacida bajo su techo. Ese es el verdadero drama de esta historia. No hablamos de un extraño. Hablamos de un padre enfrentado a la exigencia de separar su propia sangre, de elegir entre 2 amores que no deberían ser incompatibles, pero que las circunstancias habían vuelto imposibles de sostener juntos. Hay decisiones que no tienen respuesta correcta, solo consecuencias. Y Abraham tuvo que tomar una de esas decisiones. Finalmente Agar e Ismael fueron enviados al desierto, y conviene detenerse en ese gesto, porque a veces la costumbre religiosa lo vuelve demasiado limpio, demasiado abstracto, como si fuera una escena que ocurrió en otro mundo. Pero no lo es una mujer expulsada, es un niño arrancado del único hogar que conocía, es la intemperie, es caminar hacia un lugar sin protección, sin certeza, con el sabor de haber quedado fuera, la sensación de haber sido tolerado mientras no había otra opción, y de pronto convertirse en aquello que sobra. Eso marca al que se queda y marca al que se va. Isaac crecería como el hijo de la promesa dentro de una narrativa de elección. Pero Ismael crecería bajo otra memoria completamente diferente. La memoria del desplazamiento. La memoria de haber sido el primero y haber quedado fuera. La memoria de una expulsión que no pidió y que no merecía. Ismael no desapareció de la historia después de la expulsión. El relato bíblico mismo reconoce que su descendencia también recibe una promesa, que no fue borrado, que siguió existiendo, pero cargó algo que Isaac no tuvo que cargar, la marca de una separación fundacional, la memoria de haber sido apartado del centro. Y eso es crucial para entender lo que vendría después, porque a partir de ese momento, la historia dejó de ser solo una historia familiar, adquirió la forma de algo mayor. Uno permaneció dentro, el otro fue empujado al margen. Uno sería la línea central del pacto en la tradición bíblica. El otro seguiría existiendo como una presencia imposible de olvidar. Y lo más inquietante de todo es que ninguno de los 2 eligió el papel que le tocó jugar. Ni Isaac eligió ser el hijo de la promesa, ni Ismael eligió ser el hijo expulsado. Fueron colocados en esos lugares por decisiones que tomaron otros, por circunstancias que los precedían, por una historia que ya estaba en movimiento cuando ellos llegaron al mundo. Lo que hace tan poderosa esta historia es su lenguaje. Hijos,
herencia, elección, expulsión, promesa, destino. Son palabras que no envejecen. Son palabras que cualquier generación puede tomar y aplicar a su propia situación. Son palabras que permiten a cualquier comunidad mirarse en este relato y encontrar en él su propio dolor, su propia herida, su propia justificación. Y eso es exactamente lo que ocurrió con el paso de los siglos. Judíos, cristianos y musulmanes volvieron a mirar a Abraham. Y cada tradición encontró en él algo diferente. Encontró una respuesta a sus preguntas más profundas sobre el origen, la legitimidad y el destino. Encontró un espejo donde ver su propia historia reflejada. Encontró un relato lo suficientemente poderoso como para construir sobre él una identidad entera. Y cuando una historia se convierte en el fundamento de una identidad, ya no puede simplemente cuestionarse, ya no puede simplemente descartarse. Porque cuestionar el relato es cuestionar a la persona que lo habita. Y las personas no entregan fácilmente aquello que les dice quiénes son. Esta es la razón por la que esta historia antigua sigue siendo relevante hoy. No porque el conflicto moderno entre Israel e Irán pueda reducirse literalmente a lo que ocurrió en aquella tienda del desierto. La realidad geopolítica actual es infinitamente más compleja. Hay siglos de historia intermedia. Hay imperios que surgieron y cayeron. Hay teologías que se desarrollaron. Hay naciones modernas, con sus propias dinámicas y sus propios intereses. Pero debajo de todo eso hay algo que permanece. Una memoria simbólica. Una herida de origen. Una pregunta que nunca terminó de cerrarse. ¿Quién heredó realmente la bendición? ¿Quién fue el hijo reconocido? ¿Quién quedó dentro del centro del relato? ¿Y quién fue enviado al margen, aunque nunca desapareciera de la memoria? Esas preguntas no son solo teológicas, son profundamente humanas. Y cuando millones de personas las responden de maneras distintas y opuestas, el resultado no es solo un debate intelectual, es una tensión que atraviesa generaciones, que alimenta identidades, que da forma a conflictos que parecen imposibles de resolver. Nadie sale intacto de esta historia. Sara obtiene lo que deseaba, pero el precio es la expulsión de otra mujer y otro niño. Abraham conserva la línea de la promesa, pero a costa de una fractura que también lo marca. Agar sale al desierto con la dignidad rota, aunque no con la historia anulada. Ismael es apartado, pero no borrado. Isaac queda en el centro, pero crecerá sobre una casa que ya conoce el precio de la elección. Todos ganan algo. Todos pierden algo. Y quizá por eso esta historia ha sobrevivido con tanta fuerza durante miles de años. Porque no tiene la limpieza moral de un cuento simple, donde hay buenos y malos claramente definidos. Tiene la ambigüedad dolorosa de las decisiones reales, de las decisiones que no tienen respuesta correcta, de las decisiones que fundan pueblos y dejan cicatrices que no se cierran fácilmente. Lo más inquietante de esta historia no es su antigüedad, es su vigencia, es la capacidad que tiene para seguir resonando miles de años después de haber ocurrido, para seguir ofreciendo un lenguaje con el que comunidades enteras describen su propia experiencia de elección, exclusión, legitimidad y agravio. Algunos conflictos nacen cuando cae el primer misil, otros nacen mucho antes. Nacen cuando una historia antigua se convierte en identidad, cuando una identidad se convierte en destino, cuando el destino se vuelve imposible de separar del relato de origen. Lo que comenzó en una tienda del desierto con una promesa, 2 mujeres, 2 hijos y una expulsión, no terminó ahí. Siguió moviéndose a través del tiempo, a través de los siglos, a través de las generaciones, a través de los imperios y las fronteras y las religiones y los estados modernos, y hoy todavía proyecta su sombra sobre el presente. Porque algunas heridas no se cierran simplemente con el paso del tiempo. Necesitan algo más. Necesitan ser comprendidas. Necesitan ser reconocidas en toda su complejidad.
Necesitan ser miradas de frente, sin simplificarlas ni reducirlas a versiones cómodas. Y eso es exactamente lo que este canal intenta hacer. Mirar las historias antiguas de frente. Sin versiones simples. Sin respuestas fáciles. Con la honestidad que merecen. Porque a veces, para entender el presente, hay que atreverse a entrar en las historias más antiguas del mundo. Y quedarse en ellas el tiempo suficiente para escuchar lo que todavía tienen que decir.